Bueno, estamos con Mikel Sánchez, representante de Stop Desahucios, Kaleratzeak Stop Desahucios de Guipúzcoa, y vamos a hablar sobre el derecho a la vivienda tal y como se entiende hoy en día y cuál debería ser su contenido. Hola, Mikel. Hola. ¿Cómo entendéis que se está cumpliendo hoy en día el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda en el sentido de vivienda universal y digna para todos. Bueno, pues el trabajo que estamos llevando a cabo estos últimos meses, este año y medio, lo que está demostrando es que es un derecho conculcado continuamente y que es uno de los principales problemas que está viviendo la gente ahora con el tema de la crisis, ¿no? No olvidemos que esta crisis está originada por un sobreendeudamiento de las familias, que ese sobreendeudamiento sobre todo viene dado por una hipoteca, por la propiedad de una vivienda, y por lo tanto las políticas que han llevado a las familias a que se sobreendeuden y que la única vía o la vía más sencilla aparentemente para garantizar el derecho a una vivienda haya sido el comprar una casa, ¿no? Y por lo tanto los desahucios son unas consecuencias de decenas de años de no hacer una política de vivienda, o más bien de hacerla encaminada a que las familias pues tuvieran una vivienda en propiedad y que toda la rueda de la construcción, de las entidades financieras, de la financiación de los ayuntamientos fuera por ahí, ¿no? En vez de políticas un poco diferentes de vivienda. ¿Cuál es entonces la parte de la crítica que hacéis a la política de vivienda que se ha seguido hasta este momento? Es la orientación a la vivienda de primera mano, además, y en propiedad, ¿no? Sí, las políticas que hemos estado viviendo estos últimos años han ido claramente enfocadas a la obtención de una vivienda en propiedad, ¿no? Todos conocemos las medidas de fiscalidad que beneficiaban más si te comprabas una casa que si alquilabas. Las condiciones en las que estaban los alquileres, pues con un parque de viviendas muy escaso privado y un parque de viviendas público de alquiler también muy escaso, sin ser fomentado en ningún momento, hacía un poco que los precios de los alquileres fueran muy altos, que a la gente se le vendiera que la mejor manera de tener una vivienda era tenerla en propiedad, y por lo tanto todo el mundo iba a pedir un crédito a una entidad financiera. Esta entidad financiera concedía créditos casi en cualquier condiciones, en unas condiciones muy ventajosas, sin preguntar absolutamente nada, también sabiendo, por supuesto, que la ley amparaba a las entidades financieras frente a los ciudadanos que en un futuro se podían ver impedidos de pagar esa cuota hipotecaria, y por lo tanto esa política de vivienda que hacía, como he dicho antes, que la construcción representara un alto porcentaje en la economía del Estado español, que los ayuntamientos se financiaran a base de vender suelo para que se construyeran viviendas nuevas, a pesar de que había miles y miles de viviendas vacías, y que las entidades financieras obtenían unos grandes beneficios a la hora de conceder créditos a esas familias que se compraban una casa, ¿no? Por lo tanto, esas políticas son las que nos han traído aquí, y en un momento en que esa burbuja inmobiliaria ha explotado, hemos visto claramente que esa manera de tener el acceso a una vivienda digna es un error, y que las familias pues están pagando con mucha crueldad por ello, ¿no? ¿Cuál está siendo el papel ante esta situación de los diferentes agentes que están participando en esta situación? Entidades financieras, administración sobre todo, ¿no? Ahí distinguiríamos, digamos, tres agentes con tres responsabilidades diferentes, ¿no? En primer lugar, los propios afectados. Son los agentes que evidentemente tienen una responsabilidad por haber optado por una vivienda en propiedad, por haber pedido un préstamo hipotecario. Desde nuestro punto de vista, aunque son responsables, quizás son los menos responsables, porque, como te comentaba antes, todo iba enfocado a que eso sucediera así. Sí. Las administraciones, las instituciones públicas, los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande, en el sentido en que, por un lado, han orientado las políticas de vivienda hacia esa situación, y por otro lado, no han querido legislar y regular un problema que se veía desde hace años que estaba aquí, ¿no? Las plataformas de afectados por las hipotecas, las más nuevas, tienen cerca de 4 años. Sí.
Hace 5, 6, 7 años a cualquier persona que vieras por la calle y le hablases de la vivienda te diría que los precios eran desorbitados, que esto tenía que explotar por algún lado. Me cuesta creer que los políticos y los partidos políticos no supieran que tarde o temprano esto iba a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, esa es su responsabilidad de no haber legislado. Recuerdo que la ley hipotecaria pues tiene más de 100 años, la situación ha cambiado mucho desde entonces. Recuerdo que recientemente una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que la ley que ampara un poco un procedimiento de ejecución hipotecaria es ilegal y es abusiva, con lo cual es bastante grave. Esa es la responsabilidad de los partidos políticos y, por tanto, nosotros como ciudadanos exigimos a los partidos políticos que eso tiene que cambiarse ya, y en ese sentido hemos presentado unas propuestas bastante concretas que a nuestro modo de ver son de sentido común y responden a los mínimos que se pueden hacer, que es la iniciativa legislativa popular. Durante 9 meses las plataformas de afectados por la hipoteca, los colectivos de stop desahucios y otros agentes han recogido casi 1.400.000 firmas en todo el Estado. Unas propuestas que son básicamente la paralización de las ejecuciones hipotecarias, la dación en pago, es decir, regular que la deuda que tienes con una entidad financiera se cancele en el momento en que entregas el bien hipotecado, y vinculado a eso el alquiler social, es decir, que esos afectados que no pueden pagar la hipoteca puedan mantenerse viviendo en su casa durante un periodo de 5 años. Esas medidas, que son de mínimos y que todas las encuestas dicen que son apoyadas por el 90% de la población, son las que ahora mismo están encima de la mesa de todos los políticos y que nosotros entendemos que tienen que dar una respuesta, ¿no? Y por último están las entidades financieras. Y las entidades financieras, a nuestro modo de ver, son las grandes responsables de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? No nos olvidemos que ellos son los que concedían los préstamos hipotecarios. Ellos son los que tasaban los valores de la vivienda y, por lo tanto, jugaban con el precio que tenía que tener la vivienda en cada momento. Y, por lo tanto, son los que más deberían saber qué es lo que estaba ocurriendo y por dónde podían venir los problemas, ¿no? El problema es que ellos mismos se creyeron su frase de que las viviendas nunca iban a bajar, que la vivienda era un fondo de inversión, que ese ha sido uno de los grandes problemas, el que la vivienda se haya convertido en una mercancía más con la que se puede especular y no transformarlo en un bien que tiene que tener un uso y que tiene que constituir un poco la garantía de un derecho, ¿no? Entonces, entre esos tres agentes se tienen que repartir las responsabilidades. Nosotros entendemos que las administraciones públicas, los partidos políticos y las entidades financieras son un poco las que más responsabilidad tienen.